Hebreos capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor gloria, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la promesa. Tenemos en el capítulo 3, versículo 1 al 6, un contraste entre Moisés y Jesús. Se va a demostrar que Jesús es superior a Moisés. Al menos 4 razones se nos dan para entender que Jesús es superior a Moisés. Pero en los versículos 1 y 2, el autor de Hebreos quiere establecer bien la base de esta comparación. Y esto sirve 2 propósitos. Uno, que los receptores de la epístola, de la carta, vean que él tiene un gran aprecio por Moisés. Y en segundo lugar, para que la comparación sea bien entendida, para que la grandeza sea bien entendida. Déjenme explicar el primer punto. El autor de los Hebreos tiene un corazón pastoral, hermanos, sumamente sensible. Él sabe lo que puede afectar o no afectar a sus oyentes. Y hay una cosa que puede afectar a sus oyentes severamente. ¿Cuál? Si los oyentes piensan que el autor a los Hebreos desprecia el Antiguo Testamento o desprecia a Moisés, ¿qué creen que harán con la epístola? Cerrarán sus oídos. ¿Por qué cerrarían sus oídos? Porque los hebreos tenían en grande estima al Antiguo Testamento, como los cristianos también deberían tenerlo, porque tanto lo que se revela en el Nuevo como lo que se revela en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Así que para que nadie piense que el autor es uno que desprecia al Antiguo Testamento, él comienza diciendo de Moisés que fue fiel al que le constituyó, como también lo hizo Moisés. Él dice, ok, hoy vengo a hablar y demostrar que Jesús es mayor que Moisés. Pero entiéndanseme algo. Moisés fue fiel a Dios y yo lo tengo en grande estima. Esto es sabiduría. Es cierto, hermanos, que hay veces que tenemos que dar en una exhortación
Y podríamos decir, la tiene que escuchar, se la dé como se la dé. No obstante, el corazón del que exhorta siempre debería ser movido no solo para cumplir la exhortación, sino con el deseo que el otro escuche. Y por eso es que pone la mesa de una forma agradable para poder dar la palabra de exhortación. Y dice, a ver, no piensen que yo estoy en contra de Moisés. Tengo una alta estima del Antiguo Testamento. Ahora, en segundo lugar, hablar bien de Moisés tiene otro propósito, un segundo propósito. Y es que, hermanos, va a haber una comparación. Se va a comparar a Jesús con Moisés. Pero déjenme dar este ejemplo para entenderlo. ¿Qué diríamos? Que para exaltar a, digamos, un jugador de básquetbol, Michael Jordan, discúlpenme, me quedé con ese nombre como el mejor del mundo, no veo básquetbol, así que no sé cuál es el actual, pero no sería lo mismo comparar a Michael Jordan con un niño de secundaria y decir, miren, Michael Jordan es mejor por esto y por esto y por esto, a compararlo con un semejante a él. ¿No es verdad? Imagínense comparar a ese Michael Jordan con otro de otra época también muy bueno. ¿Cuál sería la mejor comparación, la más creíble? Pues la de Michael Jordan y ese otro muy bueno. Nadie me sopló otro nombre, hermanos. O no se quisieron exhibir o tampoco saben de básquetbol. Pero, ok, sigamos, no nos distraigamos en esto. Es algo semejante a lo que está haciendo el autor de Hebreos. Está poniendo el fondo negro o está poniendo el fondo apropiado para que veamos cuánto brilla Jesús. Es que Jesús no es mejor a la luz de cualquier hombre. Jesús es mejor incluso a la luz del más grande hombre que quizá ha pisado la tierra, Moisés. Miren, hermanos, la comparación en el libro de Hebreos entró elevada. ¿Con qué comenzamos a ver que Jesús era superior? ¿Con qué seres? Ángeles. Ahora, ¿es mejor un ángel o Moisés? Un ángel es mucho más superior, ¿sí? Mucho más superior que Moisés. Pero los judíos tenían en grande estima a Moisés. Él era el paladín del Antiguo Testamento. De hecho, diríamos que la comparación, hablando en términos generales, pues es más grande. Comparar a Jesús con los ángeles es mejor porque los ángeles son seres más perfectos que con Moisés, pero para el pueblo judío no. Para el pueblo judío, Moisés es el punto de referencia del hombre más importante sobre la tierra. Y hay razones para ello. Por ejemplo, la Escritura dice de Moisés que a otros Jehová hablaría por medio de sueños y visiones, pero que con Moisés hablaría cara a cara, según Números 12, versículos 7 y 8. A los otros les hablaré indirectamente. A Moisés mi siervo lo veré bien. Así que, Aarón, no te atrevas a volver a hablar así de Moisés. De hecho, cuando el mismo Señor Jesucristo habla de Lázaro y el rico, Él menciona a Moisés como el punto referencial. A Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Malaquías 4:4.
dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Estas son las dos razones por las cuales nuestro texto comienza exaltando la grandeza de Moisés. Uno, para que el pueblo entienda que el apóstol no está en contra de Moisés, y en segundo lugar, para que entendamos bien la comparación. Se está comparando a Jesús con lo que los judíos consideraban el hombre más importante que quizá había pisado la tierra. Tan importante que el apóstol lo llama, fue fiel sobre la casa de Dios. Y entonces los judíos podrían preguntar, a ver, pero si Moisés es tan grande, ¿por qué no podemos regresar al antiguo pacto? ¿Por qué no podemos regresar a la revelación que nos dio Moisés, a hacer las cosas como antes? Esto nos causaría menos problemas, y Moisés es un hombre muy grande, muy importante. El punto entonces del apóstol es, sí, Moisés fue fiel, pero Jesús es superior a Moisés, y por lo tanto su fe debe estar puesta en Jesucristo, en nadie más. Hermanos, y estas son las razones por las que Jesús es superior a Moisés, las cuales deben confirmarnos que hacemos bien al permanecer en el nuevo pacto. Pero hermanos, además nos dan varias aplicaciones. Porque, los hebreos estaban siendo tentados a regresar al antiguo pacto, y quizá ninguno de ustedes aquí, espero, esté siendo tentado a regresar a algún tipo de judaísmo, a los judaizantes, a los que se llaman a sí mismos mesiánicos. Y si alguien lo está haciendo, necesita ayuda, así que acérquese para poder ser ayudado y demostrar cuáles son los errores de esas desviaciones. Pero quizá nadie estaría en esta iglesia en este momento siendo tentado a eso. No obstante, constantemente somos tentados a quitar nuestros ojos de Jesús. Así como ellos fueron tentados a quitar sus ojos de Jesús y regresar al antiguo pacto, así nosotros constantemente somos tentados a quitar nuestros ojos de Jesús y ponerlo en otras cosas, en otros ídolos. Algunos en ídolos literales, como la Virgen y los santos. Otros en ídolos no materiales, como el dinero, como ceder a las tentaciones, como no luchar en la vida cristiana, regresar al mundo, la feria de las vanidades, la frialdad y sequedad cristiana. Son lugares en los que, como David, solemos ir a refugiarnos. Pero ahora el apóstol nos va a dar 4 razones por las cuales Cristo es superior a Moisés, para que volvamos a admirar a nuestro Señor Jesucristo y allí nos quedemos siguiéndolo y contemplándolo solo a Él. Es el punto. Lean conmigo el versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, cosa que ya vimos en otro sermón, considerad al apóstol. Considerarlo a Él, o sea, pongan su mente y su corazón y sus afectos en Jesús. ¿Por qué? Y no en Moisés. ¿Por qué? Porque Él es superior, es de tanto mayor gloria. ¿Y qué me va a ayudar poner mis ojos en Jesús? Versículo 6. Porque de esta forma mantendremos o retendremos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. De otra manera, si dejamos de considerar a Jesús, si dejamos de poner nuestros ojos en Él, si dejamos de maravillarnos, si dejamos de enternecernos ante su obra, ante su persona, si dejamos de considerarlo grande, digno, bello, entonces algo más atrapará tu corazón y te terminarás yendo. Y terminarás declinando, y terminarás cediendo, y te terminarás apartando.
Por eso hoy, escucha estas 4 razones, querido hermano, por las cuales Cristo es superior a Moisés. De manera que tus ojos vuelvan a ser cautivados con su mirada. De manera que hoy tu corazón vuelva a ser atrapado, como el de la Sulamita en el libro de Cantares, que habiéndose descuidado de su amor para con su amado, volvió a ser cautivado por él. Hermanos, no sé cómo estamos esta mañana, todos y cada uno de nosotros. No sé si estás siendo cautivado por la feria de las vanidades. No sé si los dolores y las tristezas te están angustiando tanto hasta el punto que estás perdiendo el gozo de tu fe y de tu salvación. No sé si las tentaciones te están zarandeando como quieren. Si es así, la razón es, hermanos, que estamos dejando de considerar a Jesús. Que este texto haga lo siguiente ante nosotros, que levante nuestra cara este texto, que quite nuestras lagañas, nuestras escamas, para que volvamos a ver la grandeza y hermosura de Jesús. Comencemos con la primera de estas. Dice el versículo 3: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Qué quiere decir este texto? La primera razón por la que Cristo es superior a Moisés es porque Moisés fue administrador, Cristo formador de la casa. Déjenme parafrasear lo que está intentando decir el apóstol. Sí, Moisés tiene gloria y honra, pero pon tus ojos en Jesús y no te vuelvas a Moisés, porque Jesús es de mayor gloria, debido a que en todo lugar siempre tiene más gloria el que hace la casa, el que crea la casa. Moisés fue administrador, Jesús creador. ¿A qué se refiere que que Moisés fue administrador de la casa de Dios? Nosotros conocemos lo que se llama el Antiguo Testamento. ¿Pero qué fue el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, hermanos, es más que los libros que tenemos aquí. El Antiguo Testamento fue una administración de Dios. Fue, una forma en la que Dios se acercó al pueblo de Israel. Por eso se le llama casa. La palabra casa en el griego tiene que ver con este orden. Dios tuvo un orden en el antiguo pacto y Moisés es quien rigió ello. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Moisés lo rigió? Hermanos, Moisés fue llamado para libertar al pueblo de Israel, de Egipto. Moisés fue llamado para dar leyes. Él subió a la presencia de Dios y bajó con leyes. Se le mostró el tabernáculo, cómo debería ser. Él orquestó todas esas cosas. Ahora, es cierto que David y Salomón y todos ellos hicieron más grandes obras, físicamente hablando, para el pueblo de Israel, pero noten esto, todo el tiempo estaba basado en lo que Moisés había dicho. Por eso las amenazas que venían sobre Israel eran las siguientes: si ustedes dejan de atender la palabra que di por mi profeta Moisés, entonces vendrán juicios sobre ustedes, porque yo envié a Moisés como mi representante y él fue fiel en dar la revelación de Dios. Él fue fiel en hablar la palabra de Dios. Él fue fiel en levantar el tabernáculo. Ok, pero ¿cuál es el punto aquí?
Sí, pero tiene más gloria el que hace la casa que el que la administra. Cristo es mayor que Moisés. ¿Cómo hizo la casa Jesús? Esa es la pregunta. Ok, Moisés administraba la casa de Dios, pero dice el texto que en última instancia Jesús es quien formó la casa de Dios. ¿Cómo la formó? Hermanos, ¿qué es la casa de Dios? Sino los santos redimidos. El pueblo de Dios es la casa de Dios hasta tal sentido que Moisés mismo es parte de esa casa. Es el administrador, pero es parte de esa casa. Ya se había anticipado cómo es que Cristo construyó la casa de Dios y que por lo tanto tiene más gloria. Dice que el tabernáculo donde Dios iba a estar con su pueblo sería hecho de pieles de animales, para anticiparnos que la casa de Dios se construía. Sí, Moisés era administrador, pero la casa de Dios se construía por medio de muerte y sangre. Ok, Moisés levantó el tabernáculo para que Dios habitara ahí. Cristo fue levantado. No levantó a alguien más o algo más. Cristo mismo fue levantado en una cruz para formar el pueblo de Dios, la casa de Dios. Lo que va a decir más adelante el texto, la cual somos nosotros. Vean lo que dice el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. La casa de Dios no está hablando de algo físico, de algo material. Está hablando del pueblo de Dios. Ok, Moisés administró al pueblo de Dios. ¿Qué administró? Las ordenanzas, digamos. Administró la ley, dijo qué se debía hacer. Puso orden, puso una correcta administración. Pero Jesús fue quien construyó ese pueblo por medio de su obra, por medio de su sangre. Considera que entonces Jesús es mayor que Moisés, porque uno administró la casa, el otro la formó con su sangre. Y hermanos, aquí es donde debemos ver una distinción y admirar a Jesús sobremanera. ¿Por qué? Ok, Moisés fue fiel y Jesús fue fiel, pero las obras que cada uno tuvo fueron bastante distintas como para poner nuestra admiración en Jesús y no en Moisés. A ver, los soldados, hombres que merecen nuestro respeto. Pero, hermanos, ¿quién debería ser más admirado? ¿El soldado que se encarga aquí de la oficina postal? Si eso todavía existe. ¿O el soldado que está en el frente de batalla con un arma en su mano defendiendo a su país para que no entren los enemigos? Ambos son fieles y Moisés fue fiel. Y gloria a Dios por Moisés, porque hermanos, no hay mayor honor que el hombre pueda tener en este mundo que intentar ser fiel en la obra de Dios. Y Moisés tiene esa honra, el texto lo dice, tiene honra Moisés, tiene gloria Moisés, pero Jesús tiene una mayor, porque Moisés fue fiel en administrar, Jesús fue fiel en construir la casa. Moisés levantó el tabernáculo, Cristo fue levantado en la cruz y muerto para poder construir el pueblo de Dios. Contémplalo como aquel que tiene una fidelidad que es digna de ser admirada y reverenciada por su pueblo. Hermanos, que nuestro gozo crezca a la luz de recordar la fidelidad
de Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo ese sentimiento de gozo, de alegría exuberante, que hasta uno no sabía si simplemente sonreír o hasta reír, o a veces hasta unas lágrimas de la emoción salían. Yo recuerdo que me pasaba esto por diferentes razones. A veces quizá por un sentimiento de nacionalidad, quizá cuando el país era representado en algunas competencias y ganaba, o cuando veía a alguien cercano a mi familia hacer una obra grande, importante. Bueno, dice el texto, hermanos, que Moisés tiene una gloria y en ese sentido debemos admirar lo que hizo, pero que Jesús tiene una gloria en donde nuestra admiración debe ser mayor hacia Jesús. Hermanos, la obra que hizo Jesús fue una obra portentosa. Fue más grande que abrir el mar. Fue más grande que libertar al pueblo de Israel de mano de Faraón. Fue rescatar a los hijos de Dios de su pecado por medio de su muerte para lavarnos con su sangre y hacernos su pueblo. Mi querido hermano, estos hebreos estaban siendo tentados a admirar más a Moisés. ¿Tú a qué estás siendo tentado, hermano? ¿En qué te estás distrayendo? ¿En qué vanidad te estás distrayendo? ¿Qué está atrapando tu interés? Mira la gran obra de Jesús y pon tu admiración en Él. Ve lo que hizo, descubre en los evangelios cómo se portó varonilmente, cómo decidió avanzar hacia Jerusalén, cómo reprendió a sus discípulos, cómo decidió enfrentar a sus enemigos, cómo alimentó a multitudes, cómo dio su vida. Porque hermanos, es la admiración a Jesús. Es la admiración a Jesús lo que puede salvarnos de apartarnos. Miren lo que dice el versículo 6 una vez más conmigo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué quiere decir el gloriarnos en la esperanza? Gloriarnos en la esperanza es estar alegres, es estar, hay una forma de traducir lo que es valientemente confesando. Valientemente confesando, diciendo, sí, ese es mi Salvador. Sí, ese es mi Señor. Dice el texto, el tener esa valentía de confesar es lo que te puede salvar de apartarte de la fe. Pero ¿cómo voy a tener valentía para decir, Él es mi Salvador? Entendiendo que Cristo es superior a Moisés, porque Moisés fue administrador de la casa. Cristo la compró con su sangre. Cristo la construyó con su preciosa sangre. Pero en segundo lugar, ¿por qué Cristo es superior a Moisés? Versículo 4. Porque Moisés es creación, Jesús es creador. Dice el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Si este texto lo leemos solo, si un día tenemos uno de esos del pan de cada día, donde se da un versículo diario, y sacamos este versículo, quizá diríamos, está hablando de Dios el Padre en general. Véanlo conmigo una vez más. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Pero hermanos, al verlo en su contexto, este texto está hablando de Jesús. Este texto nos está haciendo referencia que Jesús es el creador porque Él hizo la casa. Ahora,
podríamos decir que en el versículo anterior se nos dijo que Jesús es mayor a Moisés porque Él construyó la casa. Y ahora se nos dice que Él es creador de la casa. ¿No es lo mismo? Pareciera, pero yo creo que el versículo 4 va a un punto mucho más profundo. Miren, hermanos, Jesús es mayor a Moisés, no solo porque Jesús con su sangre nos hizo pueblo de Dios. Jesús es mayor a Moisés porque Jesús es Dios y como Dios es creador de la casa de salvación. Recuerden, casa, economía, o la palabra griega para casa. Moisés administró la casa de Dios. Cristo la creó con su sangre, pero como Dios creó la posibilidad de la casa de salvación. Voy a esto. Hermanos, Jesús no solo derramó su sangre por nuestros pecados. Hace 2000 años y ya. Jesús es mayor a Moisés. Porque Jesús, que como eterno Hijo de Dios, siempre ha existido. Desde antes que el mundo fuese, Él planeó la casa de salvación. Él planeó la casa de salvación. Jesús fue quien planeó rescatar a los pecadores, aún antes de que existieran. Él fue quien planeó salvar a los pecadores. Él fue quien acordó dar su vida por ellos. Él fue quien acordó venir a la tierra. Creo que ese es el significado del versículo 4. Cuando dice, porque toda casa es hecha por alguno. Y la casa de salvación, ¿por quién fue hecha? Bueno, por Jesús. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Él como Dios junto con el Padre planeó esta casa de salvación. Planeó comprar al pueblo de Dios. Mi hermano, es por eso que tus afectos deben estar en Cristo antes que en Jesús o que en cualquier otra cosa. En el primer punto te llamé a que tu admiración la pongas en Jesús por sus grandes y maravillosas obras. Ahora te digo que tus afectos, que tu amor debe estar derramado en Jesús antes que en cualquier cosa. Déjenme explicarlo así. Moisés fue un pastor que trabajó doble y por lo tanto es digno de doble honor, de respeto, de honra. Y ciertamente no era errado que el pueblo lo tuviera en gran estima en su corazón. Como cuando una iglesia tiene en estima quizá ese hombre que han pasado 40 años de su vida ministrando a la iglesia, domingo tras domingo, con consejerías, con pláticas, con visitación. Llega a producirse naturalmente en la iglesia un respeto, un amor. Sí, y así pasaba con Moisés. Había dado 40 años de su vida para dirigir a ese pueblo que había sido rebelde y contumaz muchas veces. Pero lo que está diciendo es, pero no se equivoquen. Moisés no termina siendo más que un hombre que incluso es salvado por la misma gracia de Jesucristo. Que Jesús es mayor que Moisés y que tu amor debe estar puesto en Jesús, se revela a la luz de este plan, a la luz de entender que Él es el creador de la salvación, hermanos. Hermanos, no fue Moisés quien planeó tu salvación, quien te eligió.
No fue Moisés quien planeó darte vida eterna. Fue Jesús, el eterno Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo, que planearon tu salvación, que planeó dar su vida en rescate por tus pecados. Y por lo tanto, tus afectos, tu amor, deben estar hacia Jesús, el que te compró con su sangre y el que te amó desde la eternidad. A Él deberían estar dados tus afectos. Dárselos a Moisés o dárselos a cualquier otra cosa. Si hoy le estás dando tus afectos a las cosas materiales, a los ídolos de este mundo, es semejante a el siguiente ejemplo. Imaginen que un día un padre le regala una casa a su hijo. Y entonces el hijo está muy contento y va y abraza al arquitecto. ¿Qué pensarían de eso? Gracias, arquitecto, por haber construido la casa. Bueno, qué bueno que sí, le puede dar gracias, pero ¿en quién deberían estar los afectos? Sino en sus padres. Niños, ¿qué hacen ustedes cuando sus papás les compran un helado o un dulce en la tienda? Como ahorita van a ir muchos si se portaron bien. ¿Qué hacen sus papás? ¿Qué hacen ustedes cuando sus papás les compran ese helado doble de chocolate? Y si no se los compra, díganme para hablar con sus papás. ¿Pero qué hacen? ¿Abrazan al que vende los helados? ¿O al de la tienda? ¿Sí? ¿O qué dicen? Bueno, espero que abracen a sus papás. ¿Sí? Espero que al menos les digan gracias y lo abracen fuerte y le den un gran beso. Porque tiene más gloria y honra el que crea la casa. De la misma manera, mis hermanos, nuestros afectos deberían estar derramados, aprisionados en Jesucristo por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuán grave fue el pecado en el que la iglesia del Señor cayó por muchos años? Ese pecado de la idolatría, esa veneración de los santos, eso de tener días festivos para simplemente venerar hombres. ¿Cuán grave fue ese pecado que la iglesia cometió? Y tú dirás, no, la iglesia sigue cometiendo ese pecado. El papismo no puede ser la iglesia de Dios porque no predica el evangelio. Pero yo creo que una iglesia puede caer en idolatría. Y hermanos, ¿qué tal tú, querido hermano? Hermano, ¿tienes algún ídolo en tu corazón? Quizá no es Moisés, quizá no son las imágenes, quizá no es la Virgen. Pero ¿tienes algún ídolo en tu corazón al que sí le derramas tu tiempo, tu amor, tu entrega? Y que tiene cautivado tu corazón. Tu adoración y tiernos sentimientos se deben a Él. Hermano, recupera esa devoción al Señor, recordando lo que tu Salvador hizo por ti en la cruz. Recordando que tu Salvador, existiendo eternamente, te quiso amar. Decidió salvarte. Él planeó todo. Él es el constructor de la casa de salvación. Mira a Jesús, míralo en su amor, míralo justamente como ahora lo contemplamos.
planeando eternamente tu salvación, amándote eternamente, dando su vida por ti en la cruz. Contémplalo con esos clavos, contémplalo con esa corona, contémplalo con esos gemidos en la cruz que decía: Dios mío, ¿por qué me abandonas? Para que tu corazón, tus afectos regresen a Él y seas librado de la idolatría. Porque bien dijo el apóstol: hijitos, guardaos de la idolatría. Y yo diría, porque hermanos, esta es mucha y es frecuente en nuestros corazones. Si tu corazón contempla a Jesús como el creador de esta casa de salvación, entonces tendrás confianza y te gloriarás en la esperanza para que no caigas jamás. Vuélvelo a mirar. Vuelve a ver lo que Él hizo por ti. Amigo, esa es nuestra confianza como cristianos. Como cristianos no hacemos religión para que Dios nos acepte. No, nuestra religión se basa en que Dios nos ha aceptado por el sacrificio de Cristo y nos ha amado y derramó su vida en la cruz por nuestros pecados, y por ese sacrificio nos acepta y ahora le adoramos. Como decía el salmo con el que empezábamos este día: muestra tu poder y te alabaremos en tu poder. Por eso adoramos a Dios. No porque nosotros le amamos primero, sino porque Él nos amó primero. Porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Querido hermano, mira cuánto te ha amado el Salvador. En tercer lugar, porque Cristo es el cumplimiento de todo lo que Moisés habló. ¿Por qué Jesús es superior a Moisés? Este punto debería ser muy fuerte para los hebreos. La razón es sencilla. Versículo 5. Hebreos 3, 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Eso va a ser importante. Guarden esa frase para el versículo 6. Por el momento continúen conmigo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Hermanos, ¿qué está diciendo el texto? Moisés fue fiel para que otro luciera. Moisés fue fiel para que otro luciera. No se equivoca el apóstol Pedro. Acompáñenme en sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Cuando dice, desde el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice el texto que el Antiguo Testamento, uno de sus propósitos fue revelar lo que iba a pasar. Y así debe ser entendido este texto en Hebreos. Moisés fue fiel para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel porque fue un Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino para que el Señor llegara. Moisés también. Moisés mismo dice en Deuteronomio 18, algún día el Señor levantará un profeta más grande que yo, y todos lo escucharán a ellos. Moisés fue fiel en establecer el tabernáculo porque el tabernáculo habla de Jesús. Es el lugar que es la casa de Dios por medio de sacrificio. Moisés fue fiel cuando mandó construir el propiciatorio, porque el propiciatorio habla respecto a Dios, porque es ahí donde se hace justicia y Cristo es aquel que recibe la ira de Dios.
Moisés fue quien guardó al pueblo, dio leyes a Israel. ¿Para qué? Para guardar la simiente de Abraham, porque por medio de esa simiente llegaría el Mesías. Y Moisés estableció los lineamientos para que Israel no se contaminara con otras naciones, sino que la simiente de Abraham llegara hasta que Cristo naciera, porque se había dicho en Génesis 12 y en Génesis 15 que iba a ser por medio de Abraham que vendría el Salvador. Y Moisés sirvió para poner eso. Moisés todo lo que hizo todo el tiempo fue servir a Jesús. ¿Cuánto mayor será Jesús que Moisés? Si todo lo que hizo Moisés y en lo que él se gozó fue en preparar el camino para ese mayor profeta. Querido hermano, amigo, es que el Antiguo Testamento se trata de él. Ahora, déjame decirlo de otra forma. Es que la vida entera, el cosmos mismo, se trata de exaltarlo a él, a Jesús. Oh, querido amigo, ¿qué haces con las bendiciones que hoy en día posees? Dice Romanos capítulo 2, versículo 14, que Dios es bueno con los hombres para que los hombres se arrepientan y busquen a Dios por medio de Jesucristo. Dios es bueno contigo. Ya sea en la enfermedad o en la salud, lo hace para que le busques. Porque todo va encaminado a buscarlo a Él, a conocerlo a Él. Porque no hay nada más importante que el hombre deba hacer mientras vive en la tierra que entrar en términos de paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hermano, ¿y qué tal tú en las diferentes angustias? ¿Te están llevando a Dios? ¿O en los beneficios? ¿En la comodidad que gozas? ¿Te lleva a Dios o te distrae a Dios de Dios? ¿Te lleva al Señor Jesucristo o te aleja de Él? Pero por último, en cuarto lugar, Cristo es superior a Moisés, porque Moisés es siervo. Jesús, hijo, versículo 5 y 6, leamos 5 y 6. Porque Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como, ¿qué? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, Cristo como hijo sobre su casa. Hermanos, que Moisés fue siervo es un cumplido. No es un comentario derogatorio, sino un cumplido. De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a Moisés como mi siervo Moisés, para enfatizar la dignidad de Moisés, porque debemos entender algo, hermanos. Nuestro más grande privilegio en esta tierra es el mismo que Moisés: ser siervos de Dios. Ya decía esa reina de Salomón, esa reina que fue a visitar a Salomón: dichosos tus siervos. Eres un rey tan excelso, tan rico, tan poderoso, que tus siervos, no hablo de la reina, incluso los siervos, cuán dignos son, cuán privilegiados son. Así que aquí no es sino un cumplido. Moisés fue siervo, pero hermanos, Cristo hijo. Y aquí quiero llevar sus corazones a la gratitud. Ya hablamos de la admiración. Ya hablamos de el amor y devoción a Cristo. A la luz de quién es, debemos tener admiración, debemos tener devoción. Ya hablamos de la búsqueda, a la luz de quién es Jesús, y que todo gira alrededor de Él, de cómo debemos buscarlo.
Pero en cuarto lugar, gratitud a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por más grande que fue Moisés, fue una criatura sirviendo a las criaturas. Es más, los ángeles, seres preciosos, cuando sirven a los hombres, nos admiramos porque son seres muy dignos que, digamos, se bajan para servir a los hombres. Pero incluso ahí no es sino criatura sirviendo a criatura. Pero ¿qué dice el texto? Moisés fue fiel, pero como siervo. Cristo fue fiel, pero como hijo. ¿A quién darás tu gratitud? Sí, gloria a Dios por los hombres que, como Moisés, sirvieron a Dios como siervos que no buscaban nada en este mundo, sino que esperaban la gloria venidera. Pero hermano, era criatura sirviendo a criatura, pero Jesús construyó su casa, sirvió a su pueblo, bajó del cielo para servir a su pueblo, para lavar sus pies, para lavarlos de sus pecados, siendo hijo eterno, siendo Dios de Dios. Hermano, no fue un ángel que vino a salvarte, en cuyo caso deberíamos tener grande gratitud. Fue el Verbo eterno que vino a salvarte. Y Él es el que está sobre la casa. Ningún otro sino el Hijo eterno de Dios, que por su perfecta obra nos vino a salvar y rescatar de nuestros pecados. Hermano, a Él es a quien le debemos gratitud, con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestra vida. Oh Hebreos, ¿por qué buscan en otro lugar? ¿Por qué están yendo hacia Moisés? ¿Quién dio su vida por ustedes? Oh iglesia, ¿por qué estamos siendo distraídos en otros lugares? En las diversiones quizá de este mundo, atrapados quizá por los placeres de este mundo, por las tentaciones de este mundo, cuando contemplamos la supremacía y la grandeza de Jesucristo sobre Moisés y por lo tanto sobre toda otra criatura y cosa creada. Hermano, a Él le debes tu admiración, tu devoción, tu búsqueda incesante y tu gratitud, porque Él es tu Salvador, mayor que Moisés. Hermano, ¿no se enternece tu corazón con estas palabras? ¿No se dobla tu corazón con estas verdades, con entender cómo Jesús es el constructor de esta casa, cómo es el creador de esta casa de salvación, cómo el Hijo es quien baja para darnos vida? Espero que se enternezca, porque ese es el propósito del apóstol al hablar esto. Porque dice el versículo 6, la cual somos nosotros. Él es hijo sobre la casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en esta esperanza. Hebreos, dice el apóstol, Hebreos, les he intentado exponer
la grandeza de Jesús. Les he intentado exponer la grandeza de Jesús a través del hombre que ustedes más admiran, Moisés, con un propósito en mente: que su corazón no se aparte de él. Les he dicho cuán grande es él para que su corazón se enganche a Jesús nuevamente. Y vean que no pueden seguir a Moisés, que no pueden dar su corazón a Moisés, que no pueden dar su gratitud a Moisés. Que eso es para su Señor. Sigan. No dejen de confesarlo. Vean cuán grande es Él para que sigan confesándolo. Porque si ustedes lo dejan de confesar, si ustedes no se están regocijando en este Salvador, si no están poniendo sus afectos en Él, van a resbalar, porque va a venir algo más y los va a sorprender. Va a venir esa mujer a tentarte y te va a hacer que caigas. Va a venir ese hombre a tentarte y a ofrecerte algo para que te apartes de él. Va a venir ese trabajo que ofrece comodidades para que te termines enganchando y te apartes de él. Va a venir esa tentación que te va a ofrecer placer momentáneo para que te apartes de él. Va a venir esas comodidades para que dejes de tener tu corazón en el Señor y te apartes de Él. Va a venir esa tentación que va a decir el mundo: ven, disfruta, ven, descansa, ven, pásala bien, ven, derrama tu amor, tu búsqueda, tu gratitud a mí, gritando el mundo, y tu corazón se va a ir a Él. Y si así pasa, dice, nos apartaremos del Señor. Hoy no puedo hablar de esto. Yo no creo que el texto dice que los cristianos pueden dejar de ser cristianos, pero creo que esta es una amenaza verdadera. Pero creo que esta es una advertencia seria para ti, cristiano. Si dejas de gozarte en tu Salvador, caerás. Ya sea una caída o ya sea una caída definitiva, pero caerás. No dejes de gloriarte en tu Salvador. No dejes de exaltarlo, de quién es Él, para que tu corazón se regocije y se mantenga enamorado de Él, atrapado de Él. Hermano, ¿estás medio atrapado? ¿Estás quizá atrapado en una tentación, en las comodidades de esta vida, en la frialdad cristiana? ¿Estás atrapado en algo, hermano? Pon tus ojos en Cristo. ¿Estás atrapado en una depresión, en una tristeza, en un desánimo que te está zarandeando, que sientes que vas a caer? Pon tus ojos en Cristo. Mira su grandeza. Y di: ¿quién me podrá separar de su amor? ¿Quién podrá hacer que me aparte de su amor? ¿Estás entregando tu fuerza a las cosas materiales solamente y no a tu vocación como padre en el hogar, como un padre cristiano? Estás desperdiciando la vida, querido hermano. Pon tus ojos en Cristo para que vuelvas a ser despertado a ese primer amor. Y mi querido amigo, ¿qué te digo a ti? Sino pon tus ojos en Cristo. Judas el Iscariote fue atrapado por unas monedas de plata. Su corazón, su deseo, su tiempo, sus pensamientos giraban en luz a esa ambición. ¿En qué giran tus pensamientos? ¿En qué relación? ¿En qué compañerismo? ¿En qué vicios? ¿En qué fiestas? ¿En qué pecados ocultos mantienes tu corazón aferrado? Oh, si tan solo Judas hubiera sabido quién era Jesús, entonces lo hubiese amado. Entonces se hubiese entregado a Él. Entonces hubiera pedido perdón. Pero su corazón
fue atrapado. ¿Quieres ser libre del poder del pecado? ¿Quieres ser libre de eso que te atrapa? Pon tus ojos en Cristo. Queridos hermanos, no tardemos en hablar a nuestros hijos de Cristo, para que ese corazón que busca, para que ese corazón que se admira, sea atrapado por el verdadero Salvador. Sea atrapado por aquel que merece verdadera adoración. Hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo, porque Él es mayor que Moisés y mayor que cualquier otro ser. Amén.